Exploraremos la estrategia de defensa de Corea del Sur, que enfrenta amenazas existenciales en una región clave para la economía global, por lo que mantiene un poderoso ejército armado hasta los dientes. Yo siempre digo que Corea va a ser, si es que ya no lo es, en el primer país cyberpunk porque cuenta con megacorporaciones que dominan su economía y su sector de defensa en una escala nunca antes vista. Ni siquiera Estados Unidos está a este nivel. A la vez, busca mantener una relación madura con China mientras se apoya en el Tratado de Seguridad con Estados Unidos. Además, el país invierte en nuevas tecnologías, equipamiento y entrenamiento de sus fuerzas militares, incluyendo la Marina, para estar preparados ante cualquier eventualidad. Empecemos con el primer punto. De entre todas las naciones de la era moderna, es una de las naciones con mayor poderío militar y tecnología avanzada, contando con recursos limitados, lo que amerita un estudio exhaustivo, e invito a cualquier personaje que tenga las credenciales a sumergirse a fondo en este país. Entonces la primera pregunta es cómo Corea del Sur es capaz de amasar un poderío militar tan premium, y para eso debemos hablar de la industria y la infraestructura. Después de la guerra de Corea, el sur partió con una economía muy dañada, pérdida de capital humano y tuvo un largo trayecto de problemas como la corrupción. Pero veamos los números. El Producto Interno Bruto per cápita en 1961 era de $91. En el 71 creció a $301. En 1981 creció a $1.883. En 1991 creció a $7.637. Y en 2021 a $34.758. Los primeros años obviamente estaban formados por un número de factores, incluyendo uno de los apretones demográficos más violentos que puede tener un país, que es la guerra. Además de tener una tasa de fertilidad incluso menor que Japón, siendo una de las poblaciones más viejas en la Tierra, pero el crecimiento permaneció positivo de todas maneras, y los efectos del envejecimiento de la población aún no se manifiestan, aunque probablemente lo harán en el futuro. Y uno de los factores protagónicos es la mezcla de industrias. Manejaban más industrias que cualquier otra economía desarrollada. Y aquí entran las megacorporaciones. Hablamos de las que todos tenemos en nuestras casas. Hyundai, Samsung, LG. Firmas que controlan cantidades masivas de la economía y toman distintas formas en diferentes industrias. En el año 2019, Samsung manejaba el 17% del PIB de Corea del Sur, solo Samsung. A comparación, toda la industria española, con todas sus empresas, rondan por ahí del 20 a 24% del PIB a lo largo de los años. Y en Estados Unidos, Walmart consiste del 2,4% del PIB estadounidense, la empresa más grande en Estados Unidos, y Lockheed Martin, una de las empresas militares más grandes, solamente dedicada a defensa y tecnología de defensa, maneja porcentajes similares. Recordemos que Samsung maneja el 17% del PIB de Corea. Supongo que ahora perciben lo ridículo que es que una sola empresa maneje el 17% de la economía de tu país. Entonces, ya sea que quieres hacer una televisión, un smartphone o un buque de guerra, pídeselo a alguna de estas megacorporaciones, es probable que lo hagan. Y con lo que voy a decir, simplificaré demasiado la motivación, pero como buenos empresarios, quieren generar un producto competitivo en el mercado, incluyendo los productos militares que sean capaces de ganarse esos contratos a nivel global. ¿Y cómo fue que lograron pasar de ser un importador de equipamiento militar a un exportador global? Para eso pueden observar la historia del K188, el MBT, video ahí en la descripción, pero en resumen, se siguen los mismos pasos. Primero, importas a un sistema extranjero por completo. Lo operas, lo mantienes, obtienes experiencia en él mientras tienes una herramienta para repeler las ganas norcoreanas de invadirte, y mientras tanto trabajas en la siguiente generación.
Luego verán una versión coreana con ese equipamiento extranjero en algún grado, por muy pequeño que sea, de origen coreano. Por ejemplo, el F-15K. Es un F-15E Strike Eagle que fue adaptado con algunos componentes coreanos. El siguiente paso es diseñar un vehículo autóctono, pero incluso eso no sería 100% coreano. Por ejemplo, los primeros lotes del K2 Black Panther tenían motores y transmisión alemana. El siguiente lote solo tenía transmisión alemana, y entonces se asume que el siguiente lote tendrá todo coreano. Pero aquí la cosa cambia porque luego Corea vende el modelo al extranjero incorporando componentes extranjeros de nuevo. Por ejemplo, el K2PL, el Black Panther coreano, tendrá componentes polacos insertados al tanque para la versión polaca. Y luego puede generar proyectos conjuntos como el Altai turco. El Howitzer autopropulsado K9 hizo todo el ciclo completo, por ejemplo con los noruegos. Y con ese producto ahora puedes ofrecerlo a otros países en la variante noruega, que es más compatible con la OTAN, pero al mismo tiempo gran parte del sistema depende de Corea. Y así se obtienen contratos, se obtiene mercado. Pero esto no puede ser replicado por todos los países, porque de partida el mercado doméstico coreano, en vista de sus necesidades reales, es lo suficientemente grande como para proveer de una base segura. Ejemplo, quieres vender tu lanzador antitanque estilo K-Popper Idol al mercado extranjero y falla. Bueno, es lo suficientemente bueno como para que el ejército coreano lo utilice y por lo tanto lo compre. Entonces no se perdió toda la inversión y esto es un estímulo para generar este tipo de ítems. También los aliados que posee Corea están dispuestos a transferir tecnología, como lo fue con el K188, que llevaba blindaje ultra secreto, aunque estuviese bloqueado. Y una de las industrias más poderosas es la marítima. Miren esas grúas Hyundai y Samsung. ¿Sabían que la mayoría de los barcos construidos en el mundo se construyen en Asia? Entre China, Japón y la República de Corea. Y las tres corporaciones coreanas, Hyundai Heavy, Samsung Heavy y Daewoo, que fue comprada por Hanwha Ocean, son las tres constructoras principales. Y si bien la construcción de buques civiles y militares son dos cosas distintas, hay muchos puntos en común cuando se trata de construir algo que flote. Y tener mucho personal calificado, astilleros y toda la industria de apoyo ciertamente ayuda con la construcción de buques militares. Por ejemplo, los coreanos construyen al Sejong, que en comparación al tipo 55 chino, el destructor principal, posee más células de lanzamiento de misil vertical y posee el sistema de defensa Aegis, que es lo mejor que existe en cuanto a sistemas de defensa de buques. No existe algo mejor, sea suficiente o no para los tiempos actuales. Y todo por 930 millones. Mientras que un Arleigh americano con 96 celdas de misiles cuesta más de 2 billones. Eso quiere decir que por construir un buque capaz de lanzar 96 misiles, al mismo costo puedes comprar buques coreanos y lanzar 256 misiles. Entonces que ahora, a grueso modo, entendemos la magnitud de la industria coreana, repasemos la fuerza de su poderío militar. Para empezar, Corea no siguió el mismo patrón de empequeñecimiento que siguieron los demás países al terminar la Guerra Fría, porque fundamentalmente seguía existiendo una amenaza existencial. Y si bien el gasto en defensa pasó de 6,4% en 1980 a 2,3% en 2002, la economía también había crecido, como acabamos de ver. En otras palabras, ese 6,4% en 1980 corresponde a 4 billones, pero ese 2,3% en 2002 significaban 270 billones. También está el importante factor de la paridad de poder adquisitivo. En Corea, $1 te alcanza para el doble de cosas que en Estados Unidos. Combínenlo con las buenas relaciones tecnológicas con Occidente y el resultado es una fuerza militar que es más grande y mejor equipada de lo que esperarías de una nación de su tamaño y de su presupuesto. Como imaginarán, el ejército es el componente más grande de las Fuerzas Armadas, construido para la defensa territorial. Como tal, está configurada no para ser súper aeromóvil, resistente a IEDs, para misiones de paz,
sino que para atraer masa, metal y poder de fuego. Retienen una estructura de conscripción que se refleja en 420.000 soldados personal activo y 3.100.000 reservistas, con millones más sirviendo roles de defensa civil. En otras palabras, el presidente de Corea aprieta el botón de conscripción y en un par de meses aparece un ejército más grande que el de Estados Unidos. Y como mencioné, el ejército no está compuesto con un enfoque ligero, móvil y expedicionario. Está repleto de elementos convencionales, más de 2.000 MBTs, 550 IFVs, 2.500 APCs, 96 helicópteros de ataque, más de 450 armas antiaéreas y ni siquiera hemos hablado de la artillería, porque excluyendo morteros, o sea hasta 120 milímetros, se reportan más de 6.000 piezas de artillería, 2.330 autopropulsados de 155 milímetros, 300 MLRS y una gran reserva de número desconocido de cañones y equipamiento. Y tampoco contamos al cuerpo de Marines. Y si la guerra de Ucrania es un marco de referencia, podemos concluir que tener mucha artillería a tal punto que ya ni siquiera la puedes contar es una cosa buena, especialmente cuando no eres Estados Unidos y no puedes usar a tu fuerza aérea para todo. Pero hablando de la fuerza aérea, también dejaré en la descripción un video con la fuerza aérea de Corea por si quieren chequear. Corea posee de una mezcla de aeronaves muy capaces a diferentes grados. Poseen pocos tanqueros, solo 4, pero en 2022 tenemos al F-5 Tiger II, a los F-4 Phantoms, a los F-15K Slam Eagle, un buen número de F-16, FA-50 y 36 F-35A. Podemos pensar en el FA-50 como el análogo coreano del F-16, en fin, puras aeronaves de combate frontal puro y duro. También está el Boramae, que es otro elemento muy interesante, una especie de generación 4.5 autóctono. Y cuando tu único vecino terrestre es Corea del Norte, no es sorpresa que tengas una marina muy potente. Tomando prestado de una tradición naval histórica, la Armada permanece como una parte clave de la seguridad nacional, dada la importancia de las líneas de comunicación marítimas y la defensa contra misiles. Incluyendo a los Marines, tienen 70.000 marinos en servicio y una flota de 19 submarinos, 26 combatientes de superficie, 78 combatientes costeros y patrulleras, y 6 naves de asalto anfibio. Y es una de las pocas armadas en el mundo que poseen capacidades entrenadas para la defensa contra misiles balísticos, cosa que tiene bastante sentido cuando el pasatiempo de tu vecino es lanzar misiles al mar. Y tampoco hablamos de una marina antigua, es de tecnología de punta en todo sentido, al mismo nivel que la Armada estadounidense o China en cuanto a capacidad buque por buque, aunque en cuanto a submarinos no logran la misma capacidad que los estadounidenses. Esto está bien para Corea, porque su vecino terrestre es el enemigo más probable. Y en cuanto al cuerpo de Marines, viendo la tendencia global de eliminar a los elementos pesados, en Corea es todo lo contrario, más tanques, más artillería autopropulsada. ¿Y bajo qué contexto estratégico está Corea, como para necesitar semejante poder militar? En realidad, su situación no es tan complicada de entender. Se encuentra cercano a Japón y a China. Comparten canales o líneas de comunicación naval muy importantes para exportaciones e importaciones. Japón ya no es el furioso samurái que intentaba invadirlo y China es más bien neutral con Corea. Así que se encuentran en una posición muy importante en Asia. Y por supuesto en la frontera al norte. Corea del Norte, a pesar de siempre estar en la pobreza al borde de la inanición, siempre teniendo que conseguir ayuda internacional para conseguir alimento, poseen de un arsenal nuclear. Y un arsenal de variados misiles, más un ejército que posee aproximadamente el 5% de la población en servicio activo. Para ponerlo en perspectiva, es como si España tuviese 2.350.000 personas en servicio activo, siendo que actualmente anda por ahí de los 120.000. Además, técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Entonces una continuación podría venir, literalmente, en cualquier momento y en diferentes formas. El primero
es la posibilidad del ataque nuclear a centros urbanos e industriales. Luego está la amenaza híbrida entre infiltración, guerra cibernética y finalmente una confrontación militar convencional. Y para que se hagan una idea de lo que eso significa, imagínense la guerra de Ucrania con 10 a 20 veces el personal militar en 10 veces menos kilómetros de frente. Con un gran porcentaje de la población viviendo muy cerca de la zona desmilitarizada, la capital, Seúl, se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la frontera. Eso quiere decir que al minuto de empezar una guerra, cabe la posibilidad de que millones de personas mueran por ataques con artillería y coheteras. Y estamos claros que Seúl se volvería una ciudad fortaleza y la gente no podría salir inmediatamente tampoco, sería toda una crisis. Eso es un gran incentivo para que las fuerzas surcoreanas intenten vencer de la forma más rápida posible. Al mismo tiempo, el norte tampoco querría una guerra larga porque cuando generas menos que McDonald's, no puedes sostener una guerra larga. Algunos documentos de inteligencia reportan que Corea del Norte posee suficientes suministros para una guerra de 3 meses. Después de eso, es una caída en picada en la capacidad de combate. Además de que estos países han estado haciendo simulaciones, juegos de guerra una y otra vez por más de 4 décadas. La situación es diferente. Con otros países hay señales, discusiones, amontonamiento de tropas, se almacenan suministros, se tiran insultos, te anexan una provincia con tropas sin insignia diciendo que no eras tú y después dices sí, fuimos nosotros. En Corea, una invasión podría aparecer de la nada en menos días, y eso requiere preparación de combate constante. Esta preparación de combate requiere infraestructura y poder militar constantemente mantenido, y esto cuesta dinero. Ya hemos conversado todo lo que fue, lo que es hora de ver, teniendo los documentos apropiados, todas las fuentes en la descripción, por cierto, cuál es el pensamiento estratégico coreano. Para empezar, ellos reconocen que como todos los países del mundo, se ven de una forma u otra influenciados por la competición entre China y Estados Unidos, especialmente relevante dada su cercanía al gigante asiático y la amistad con Norteamérica. También entienden que el orden internacional se encuentra en un estado fluido y lo más importante es la posible interrupción de las cadenas de suministro marítimo y obviamente la amenaza nuclear de Corea del Norte. Desde esa mirada global se formulan objetivos. Primero, fortalecer la cooperación con Estados Unidos y aliados. Segundo, respetar las reglas de la comunidad internacional y defender activamente cualquier violación de los valores universales. Tercero, promover los intereses nacionales y el pragmatismo enfatizando el respeto mutuo y compartir beneficios a través de la cooperación. Cuarto, identificar proactivamente y responder a las nuevas amenazas de seguridad. Y quinto, comunicarse con el público para un entendimiento y generar consenso. Y estas son las partes más interesantes. Me refiero a los objetivos de seguridad nacional. Primero, defender la soberanía nacional y el territorio para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Segundo, establecer la paz en la península coreana y prepararse para la futura unificación. Tercero, colocar las piedras fundamentales para la cooperación y prosperidad de Asia Oriental y expandir el rol de Corea a nivel mundial. Y si lo leyeron o lo escucharon con detención, se van a dar cuenta que estos objetivos generan algunas fricciones y pueden ser hasta contradictorios. ¿Por qué? Porque se exponen valores basados en la diplomacia y seguir las reglas del, comillas, orden internacional, pero al mismo tiempo se fomenta el pragmatismo. El pragmatismo es una corriente de pensamiento clásico en el que se establece la validez y pertinencia de determinados conceptos e ideas en relación con su utilidad práctica. Se trata, por tanto, de una filosofía orientada hacia una experiencia utilitaria de la realidad, y esto algunas veces no está alineado con la diplomacia. Veamos la relación con Rusia y la invasión a Ucrania. El documento señala condenar resolutamente un evento como la invasión rusa y hemos visto a Corea proveer de apoyo financiero a Kiev,
entregando apoyo militar más bien indirecto a través de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, el documento pide esfuerzos para mantener relaciones estables con Rusia, minimizando el daño a la economía y compañías operando en Rusia. En otras palabras, Corea, en principio, se opone a lo que hace Rusia, pero hay un límite pragmático en cuanto a cuán lejos puedes oponerte. Y eso es un ejemplo de la fricción, por no decir contradicción dentro del documento. Otra cosa es la relación entre China y Corea. El documento indica generar una relación próspera, madura y saludable con China, envuelto en una relación de respeto y reciprocidad mutua, al mismo tiempo que el documento dice que debe trabajarse con Estados Unidos y aliados para establecer un Indo-Pacífico abierto, inclusivo y basado en las reglas del orden internacional. Y también la población coreana es la que tiene más opiniones negativas acerca de China en todo el Indo-Pacífico, incluyendo Japón. Quiero introducir ahora que ya va terminando el video la lista con las 10 tecnologías claves que quiere desarrollar Corea, que no se diferencian tanto de las demás naciones y sus respectivos documentos. En primer lugar, quieren desarrollar a la inteligencia artificial, después a la computación cuántica, seguido por tecnologías espaciales, armas de energía dirigida, materiales de alta tecnología, guerra cibernética, equipos tripulados y no tripulados, sensores y guerra electrónica, propelentes y respuestas a armas de destrucción masiva. Queda claro que la República de Corea buscará a cada esquina adelantarse en términos tecnológicos para compensar cualquier desventaja en masa que tenga contra Corea del Norte. En conclusión, como siempre suele ser, la geografía y las amenazas conducen a las decisiones de procuramiento e inversión. La situación coreana requiere una fuerza militar centrada en la masa, el metal y el poder de fuego, incluyendo las ventajas de la alta tecnología. La estrategia coreana intenta balancear principios y valores con pragmatismo, reflejando la posición estratégica de la nación. La defensa estratégica se apoya en la alianza con los Estados Unidos, un orden internacional y globalizado, y una fuerza militar capaz de disuadir y defender. Futuros desafíos incluyen la demografía, demandas presupuestarias y el desarrollo del entorno regional en cuanto a materias de seguridad, y permanece como un caso especial de estudio acerca de cómo generar masa dentro de los límites financieros. Espero les haya gustado el video. Quizás fue uno más denso, un poquito diferente, ¿cierto? Intenté presentarlo de tal forma que al menos los mensajes principales hayan quedado grabados en la mente, y espero fomente discusión acerca del tema. Como siempre, agradezco a los que llegaron hasta el final, agradezco a los miembros del canal. Los invito a apoyar a mi canal convirtiéndose en miembros, si así gustan. Y con eso me despido. Nos vemos en otro video.